Bien, Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia corintia, capítulo 15, versículo 33, y estaremos leyendo también el 34. Dice la palabra: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sabe? La palabra aquí a subrayar sería: no conocen a Dios. Damos gracias a nuestro Dios en este tiempo, al Dios de la Biblia, que nos permite que hoy podamos conocerle a Él por medio de su palabra. Conocer su carácter, su omnisapiencia, su soberanía, pero por sobre todo su santidad. Lo que nosotros conozcamos acerca de Dios va a determinar, mis amados hermanos, nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de sentir como creyentes. Lo que tú conozcas del Señor bíblicamente, eso va a marcar tu vida y va a marcar tu realidad. Es indiscutible que si vives diciendo que lo conoces, que lo estudias a través de la palabra, tu realidad va a ser otra. Pero si vives, algunos afuera, si viven creyendo que Dios no existe, que sus verdades no son absolutas, entonces tendrán un concepto desacertado, desafortunado de quién es Dios. Y por ello mantendrán en su argumento, se mantendrán en sus ideas de que Dios no existe y de que no hay absolutos. ¿Cuántos saben que Dios es absoluto? ¿Cuántos saben que su palabra es absoluta? Su palabra no se negocia, su palabra, escuche, no se negocia, no se tergiversa, no se le añade, no se le quita. Dios es nuestro Dios, ¿de qué? De absoluto, de absolutos. Su verdad es única, no es negociable. Lamentablemente, hoy no se vive de esa manera. Como verdaderos creyentes tenemos que tener el concepto acertado, escuche, acertado de quién es Dios absoluto. Y eso nos lo revela su palabra. No más. No podemos buscar en otro lado. Ahora en nuestra clase que estamos viendo, estamos desarrollando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, lo estamos viendo palabra por palabra. Nos hemos dado cuenta que el Señor es absoluto. Nos hemos dado cuenta que sus verdades son únicas, auténticas, genuinas, inamovibles, innegociables. Lo hemos venido estudiando y nos hemos dado cuenta definitivamente que como Él y como su palabra no hay más. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? Vamos poco a poco a desarrollar quién es nuestro Dios. Y en nuestra primera enseñanza haré un repaso para después en las siguientes 4 adentrar en su carácter y en sus atributos. Amén. Va a ser una gran bendición, hermano. Mire, cuando tenemos claro quién es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, podremos descansar sea cual sea la circunstancia, porque entenderemos uno de sus atributos. Él es soberano y todo ocurre porque Él es. Y todas las cosas que nos ocurren a nosotros, a los que amamos al soberano, nos ayudan para, dígame si uno no descansa. Pero como no se conoce a Dios por medio de la palabra, pues por eso son los afanes de este mundo, ¿no? Los afanes de la vida. Por eso el que comer, el que vestir, el que buscar. Mi amado hermano, por eso es importante acudir a la palabra y conocer a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. Allí veremos su santidad, su misericordia, su amor. Y cuando acudimos a la palabra, viviremos conforme a los absolutos. Un absoluto de la palabra, y Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy. Él no dijo uno de los caminos. El mundo cree que todas las religiones llevan al mismo Dios, y Jesús dijo: no, yo soy. No dijo no soy uno, dijo yo soy el camino. Es un absoluto. Estamos en una época relativista, hermano, donde se desconocen los absolutos. Muchos, y de una forma ignorante, atorrante, retrógrada, otros malintencionados,
se han atrevido a enseñar no a los absolutos. Y empiezan a citar a un científico como Albert Einstein, quien desarrolló la teoría de la relatividad. E igual a m por c al cuadrado. ¿Teoría de la qué? De la relatividad. Entonces colocan como si todo fuera relativo. Escuche lo siguiente: es un grave error confundir relatividad con relativismo. Es diferente. Ley de la relatividad, escuche, Einstein la enseñó para el campo de la física y no para la ética, para la moral y para los principios. ¿Me estoy haciendo entender? Relatividad para la física, para la ley física, para lo que rige en el plano físico, el mundo, pero no relativismo, no relatividad para lo ético, para lo moral, para los principios. Se ha confundido esto y por eso la gente cree que el amor es relativo. Entonces, ¿cómo así que el amor es relativo? Sí, pastor, pues, o como dirían en algún colegio, mientras la niña ame a otra niña, ¿qué problema hay? El amor es relativo. Y dijo la psicóloga, pues mamita, eso no tiene ningún problema, el amor es puro. Mientras usted ame con limpieza a otra niña, no hay problema. Por el amor de Dios, hermano. ¿Qué está pasando? La gente ha confundido, hermano. ¿Saben por qué? Porque resiste los principios, los preceptos absolutos de Dios. Eso se llama depravación, punto, inmoralidad. ¿Lo negociamos? No. La palabra no me enseña que negocie. Es más, el mismo Einstein reconociéndolo, él investigándolo, se dio cuenta, escuche, que el universo tiene un orden y que detrás de ese orden estaba un arquitecto. El mismo Einstein lo expresó cuando dijo: Dios no jugó a los dados con el universo. O sea, el universo no fue diseñado al azar. Einstein reconoció la existencia de una norma divina, de un arquitecto divino, de unas normas divinas para discernir entre lo que es el bien y el mal. Es más, vivió hasta para contemplar el relativismo moral. Lo vivió también. Les quiero recordar que en medio de todo esto lo vivió tan plenamente que le fue infiel a su esposa y cometió adulterio. Y se dio cuenta con el tiempo que era pecado, que eso era inmoral. Albert Einstein. Entonces, mis amados, para que se den cuenta, para que vayamos aprendiendo que cuando se conoce al Señor se tienen que aceptar sus absolutos, porque Él es absoluto y fuera de Él no hay nada ni nadie. Y dentro de lo que hay en Él y dentro de lo que Él enseña no se negocia, no se rebaja. Mi hermano, cuando alguien expresa que no hay absolutos, está diciendo, en otras palabras, Dios no existe. Y la Biblia dice que Él es absolutamente supremo, que Él es el sustentador, escuchen, que Él es la única y la auténtica verdad, que no hay nadie como Él. Cuando tú vas a Isaías, abre tu Biblia por favor, vaya a su Biblia a Isaías 44. Capítulos, Isaías 44, versículo 6. Tú encuentras allí, dice la palabra: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es un absoluto. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y dice la palabra: no temáis ni os amedrentéis. ¿No lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice la palabra. Fuera de Él no hay nada, mi hermano. ¿Por qué buscas fuera de Él? ¿Por qué ir a acudir a otras corrientes, a otros principios, si fuera de Él no hay nada? Él es todo, en Él está todo. Sin Él
no podemos tener normas objetivas, claras para nosotros mismos. No podemos diseñar unas normas para nosotros mismos. De lo contrario, caeríamos en la más grande de las depravaciones. Ahora ya se habla de principios, ya no se habla de principios, sino se habla de valores. Entonces, ya se habla del amor como un valor. Se habla de la persona como un valor. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y no como la creación. Y esto se lo debemos a famosos filósofos. Esto no lo dejó, este tema de valores no lo dejó un triste, célebremente filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Y este dijo, descartando los principios y acudiendo a los valores, ¿sabe qué dijo este parroquiano? Dijo que los valores simplemente pueden llegar a ser cualquier cosa. Y que cualquiera escoge lo que quiere para darle valor a su vida. O sea, él puede escoger, cualquiera puede escoger entonces ser homosexual. Y conforme en ese valor que tiene de amor, vivir su vida. Hacer lo que le gusta. O sea, un mundo y una sociedad anárquica. Una vida anárquica, sin Dios, sin ley. El profeta Isaías hizo una seria advertencia a esta clase de personas. Mire ahí Isaías capítulo 5, no salga de Isaías por un momento. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor en Isaías, haciendo una advertencia seria a aquellos que quieren vivir anárquicamente. Dice el 5:20 al 21. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Mis amados, una sociedad que no impone sus leyes morales, sino que simplemente las está sometiendo a escrutinio cada vez que a la gente le parece, es una sociedad en caos, es una sociedad enferma. Como someter a escrutinio y a votación si los homosexuales adoptan o no. El absoluto de Dios dice que la familia es hombre y ¿qué? Y mujer. El absoluto de Dios dice que Él creó a Adán y a Eva, no a Iván. Ahí no dice Adán, Eva, Iván. Ahí no dice así. Dice hombre, mujer. Los absolutos de Dios dice cada género según su especie. Punto. Entonces ahora vamos a tener un referendo en nuestro país. Vamos a hacer a someter a elecciones, digámoslo así, a escrutinio, si matrimonio es gay o no. Entonces llegará el tiempo que sometamos a escrutinio si con corrupción sí o no. Y llegará el tiempo que algunos nos vendan ideas locas, como esta señora senadora homosexual, lesbiana, que se lanza como precandidata a la presidencia de la República, proclamándose ser la adalid de la anticorrupción y la ética. Hágame el favor. Y tiene el 9% de preferencia como candidata a la presidencia. ¿Qué es esto, por el amor de Dios, hermano? O sea, se vota por una persona para que no a la anticorrupción, pero que desarrolle los principios, estos valores homosexuales. Hoy la carrera séptima está invadida, el festival gay. Y aparecen con los tosos desnudos, semidesnudos, carnavaleados, sobre ¿cómo se llama? Planchones de ¿cómo se dice? De camiones. Oye, nadie puede decirles nada. Pero sale uno a predicar el evangelio y te sacan de los centros comerciales. Y te prohíben el evangelio.
O sea que esta señora senadora, si llega a ser que Dios guarde esta nación, mejor me callo. Entonces, todo vale. Y vamos a salir a predicar el evangelio, a entregar nuestros tratados y vamos a ser metidos a la cárcel. A eso vamos a llegar, mis hermanos. Entonces, una personaje como esta nos va a nombrar una ministra de educación. Imagínense la calidad de ministra que nos puede llegar a nombrar. Y entonces empezará a enseñar en los jardines infantiles, en los colegios y en las universidades, como pretendió hacerlo otra persona, Adalid de la Moral, que hoy huye fugitiva y se esconde como una rata en centros comerciales porque le descubrieron corrupción. No, esto hay que hablarlo bien, ¿no? ¿Cierto? ¿O qué digo? ¿Qué digo? O sea, a mí me tildan de todo y yo no puedo decir las cosas correctas. Sí, se esconde como una rata porque robó, porque cometió robo, prevaricato, lesbianas, y quisieron imponer, escuche, en nuestras escuelas, en nuestros colegios nos quisieron imponer a los jóvenes y a los jovencitos que tenían la posibilidad de desarrollar un tercer género. Y entonces ya habían sacado la cartilla, ya no Nacho lee, sino la cartilla Panchito, el de la mariposa. Y ahí en una cartilla enseñándole cómo se pueden tener relaciones sexuales homosexuales. No me miren así, ustedes parece que vieran en Disneylandia. Es verdad lo que les estoy diciendo. Y entonces se presentaba como la Dalit. Mire dónde está. Huyendo, fugitiva, no respondiéndole a la justicia. Ni se diga, esto hace un caos, hermano. Los absolutos de Dios no están gobernando las familias ni la nación. Me entero hoy que, ya se los he dicho, esta es la tercera vez. Dele Google, el primo Google. Fiscal anticorrupción único en el mundo. ¿Sabe qué resultado le aparece? Colombia. Y me acabo de enterar que van y requisan su celda y el tipo estaba atestado de marihuana, teléfonos celulares. ¿Qué tal la joya de fiscal anticorrupción que nos gastábamos? Esto, hermano, mire, familias, me miran así como, familias, escuchen. Por favor, por lo del amor del Señor, si no conocemos el absoluto, si no le damos a enseñar a nuestros hijos el absoluto, el Señor de la Biblia, escuche, nuestros hijos andarán inmersos en medio de una sociedad enferma. Enseñemos el absoluto, el Señor de la Biblia. No enseñes religión putrefacta y es maloliente. Enseña al Señor de la Biblia, enseña al Dios al cual tú sirves, al de la Biblia. Y aun cuando fuesen grandes, maduros, no se apartarán de los principios. ¿O usted cree que ese fiscal anticorrupción no estudió en el Rochester con los hijos de la familia Rechilio y los primos Rockefeller? ¿No? Mire y verá su hoja académica, mírela, obsérvela. Tómese el trabajo de observar las notas y la carrera académica de estos políticos corruptos, homosexuales y lesbianas, impecables, las mejores notas. Cambiaron eso por los absolutos de ¿quién? Del Señor. Entonces, eso tiene su raíz, hermano. Y eso fue lo que hicieron estos tales, ¿cómo se llama? Pensadores. Me sacaron corriendo, me sacaron a carterazos, a maletazos, a tomatazos, de una clase de teología cuando estudiaba mi teología. Porque se levantó un joven que decía estar haciendo carrera de pastor y dijo, es que los filósofos de la época aportaron al pensamiento humano. Sí, le aportaron. ¿Sabe qué le aportaron? Ateísmo. ¿Sabe qué le aportaron? Rechazar el nombre del Señor. ¿Sabe qué aportaron? Resistir los absolutos de Dios. Eso fue lo que le aportaron estos parroquianos. Hagan lo que crean que está bien o les gusta a ustedes. En
Resumidas palabras, el señor Nietzsche. Y es precisamente debido a este tipo de filosofías malignas, porque son malignas cuando se enseña una moral relativa y un actuar relativo, que se rechazan los principios, los preceptos y las normas absolutas del Señor. Es por eso, mis amados. Y ahorita hay una ola creciente de depravación, no solamente moral, la drogadicción. Miren ahorita, entren al primo Google a ver y denle última droga sintética creada en el Reino Unido. Se llama Spice. ¿Saben qué los convierte? En zombies. Y los chicos no se dan cuenta, pero por fuera están completamente zombies, pero su parte su parte que ataca el sistema nervioso central, o sea, su sistema nervioso está completamente alterado. Se contorsionan. Una cosa terrible, son zombies. Mire, yo vi ese video y entré en oración, en una oración angustiosa. Una droga sintética con una molécula especial para que afecte el cerebro. Y lo hace adicto desde el primer momento. Su enganche está desde el primer momento. Los divorcios, los adulterios, el alcoholismo, los crímenes de hoy ya son ejecutados por jovencitos, ¿habráse visto? Jovencitos que matan a sus papás, a sus mamás, que cometen una serie de atrocidades como nunca se han visto en el pasado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que quiere crear sus propios códigos de moral, de conducta. Corrientes como estas del fascismo, como el nazismo, el comunismo, sobre esto recaen miles y millones de muertes. Y nos lo quieren imponer ahora. Estos gobernantes comunistas, fascistas, estos nos quieren imponer todo esto. Y lo más tremendo de todo es que la iglesia en silencio. Y lo más tremendo de todo es que los que dicen ser creyentes no quieren conocer a Dios por medio de la palabra. Ni se lo quieren enseñar a sus hijos. No les interesa. No les interesa. ¿Acaso cuando ustedes hacen un recuento de la historia de la humanidad, no ven las atrocidades, mis hermanos, a través de la historia de hombres como Mussolini, como Hitler, como Castro, como Idi Amin, como Hussein, tiranos como Muammar Gaddafi? ¿Por qué? Porque quisieron imponer sus propias ideas y sus propias normas de gobierno, sacando a Dios de sus vidas, sacando a Dios del país, sacando a Dios de las familias. No saques a Dios de tu familia, por favor. No lo saques, dale a tus hijos y conoce tú al Dios de la Biblia. No lo saques de tu vida, no intentes, escúchame, llevar tu vida a tu manera, creyendo que es a tu manera, como tú quieres, cuando puedes. No lo saques o verás y vivirás las horrendas consecuencias. Hoy lo vemos en un país como Norteamérica. Consecuencias terribles están viviendo, nefastas, una sociedad quebrada, no solamente financiera, sino moralmente. Sacaron a Dios de sus vidas. Sacaron a Dios de las universidades. Ni se diga el Reino Unido, hoy considerado la segunda zona del planeta más atea, cuando ahí fue donde nacieron los precursores de la iglesia cristiana. Mis amados, no saquen al Señor de su casa. No saquen a Dios de su relación matrimonial. Cuando se saca a Dios de su relación matrimonial, por eso es que los hombres no llevan su rol. Cuando sacan a Dios de su relación matrimonial, por eso es que las mujeres no desarrollan su rol. Cuando sacamos al Señor de nuestro hogar, por eso nuestros hijos no hacen sus roles. Cuando sacas a Dios, al Señor de la Biblia, por eso es que el hombre cree que es cuando él quiere, como puede y a la hora que quiere. Cuando se saca a Dios de la familia entra en caos. Es una familia enferma.
George Washington dijo en el siglo XVII: la más grande necedad humana es creer ilusoriamente que podemos vivir, gobernar o mantener la moral sin la Biblia, sin Dios. George Washington. No se puede prevalecer si se excluye de la moral los principios de la Biblia, los principios del señor George Washington. Bertrand Russell, famoso escritor y ateo, el más anticristiano de todos del siglo XX, escribió un libro de ¿por qué no soy cristiano? Y este hombre enseñó que se tenía que aceptar la perspectiva científica. Digo, ¿cuál científica? O sea, aceptar la teoría de la evolución y desechar a Dios. Teoría de la evolución que entre otras tiene un lenguaje insulso, se los he repetido hasta la saciedad. Es una simple teoría, tal vez, quizás puede ser. ¿Eso es un lenguaje científico? No. Pero ¿por qué Bertrand Russell no creía en Dios y atacaba al cristianismo? ¿Acaso la ciencia y la filosofía han logrado probar que Dios no existe? No. ¿Sabe por qué Bertrand Russell dijo por qué no soy cristiano? ¿Por qué Russell no creía en Dios? ¿Por qué la idea de que el Dios de la Biblia no existe? ¿Sabe por qué? Porque Bertrand Russell sabía que si aceptaba eso, el Dios y la Biblia iba a desenmascarar su vida pecaminosa e inmoral. Era un inmoral depravado sexual. Sabía que si se acercaba a Dios y a la Biblia, eso iba a salir a relucir. Por eso muchos no se acercan a la Biblia y al conocimiento de Dios, porque sabe que se les descubre su guardado. Claro, se les descubre su guardado. Por eso dice: no, yo iglesias no. No, yo ese pastor no. No, yo uno donde me hablen más bajito, donde tengamos mimos, payasos, papel picado, luces, cámaras, acción. Y a mi hijo le saquen un conejo y dan todo este tipo de cosas. Pero a mi hijo no le pueden hablar que es un depravado. Ay, no, qué pecado, mi chinito, depravado, mi chino, ustedes no saben. A mi hijo no le pueden enseñar que es pecado, que es una maldición. Hay que enseñar, hermano, a nuestros hijos que todo tiene una consecuencia. Cada una de tus decisiones tiene una consecuencia. Con razón negaba el código moral de Dios, ¿no? Bertrand Russell. Con razón decía por qué no era cristiano. En 1 Corintios capítulo 6, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia corintia, en el capítulo 6, léalo usted, 9 y 10 versículo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, no saquen a Dios de sus vidas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Ja! Con razón no se acercan a la Biblia. Es que es clara. ¿Qué? ¿Cómo se lo adorno? ¿Cómo le pongámosle adorno? Como adornan algunos, ¿no? Escuche, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Está haciendo referencia a inmoralidad sexual. O sea que en nuestra casa nuestros hijos tienen que ver. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? Matrimonio. No erréis, no se equivoquen, no saquen a Dios. No lo saquen. Ahora, ¿les adorno, mis amados? ¿Quieren un poco de adorno? Pastores, polvorele un poquito ahí de tolerancia, ¿no? Porque ese plato es muy fuerte. Adornemos, sin ir a cometer una herejía, más bien tratando de hacer una ilustración un poco irónica. Querida y estimada iglesia, se les pide el favor que con quien está saliendo no es su esposa ni es su esposo, es una dama de compañía a la cual se le pide a usted, hermano, con mucho aprecio y mucho cariño, en el amor del Señor. ¿Sí? ¿Así dice? No, es clara la palabra y no vamos a negociar. Y no se negocia la palabra, porque por negociarla es que nuestra sociedad está así. Por negociarla es que las escuelas, los colegios, las universidades, los hijos están así. Entonces se va uno allí para este centro comercial, estamos a unas pocas cuadras,
Y usted encuentra ahí alrededor de 100, 150 chicos que no superan los 16, 17 años, homosexuales, vestidos como damas, con medias de malla, maquillados, aretes. Y usted indaga, son hijos que pertenecen a buenas familias. No saquen a Dios de su casa, no saquen a Dios de su vida. Aprendan y conozcan a través de los principios, preceptos y norma que está consignada en la palabra, quién es el Dios de la Biblia. Amén. Para que seamos ¿qué? Bienaventurados. Mire, Él siempre ha procurado el bien, siempre. Y viene una declaración de las más sublimes y preciosas que marcó mi vida en ese entonces. Dice la palabra, escuche, y esto erais. ¿Esto qué? Ay, Señor. A mí eso me impacta, me emociona, me llena. Quiere decir que hay una transición entre lo que uno era, cuando te arrepientes, reconoces al Señor de la Biblia, vives al Señor de la Biblia, y tu vida después. Dice, ¿esto qué? Erais algunos. Y mire lo que dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso me llena de esperanza, hermano, siempre. ¿Esto qué? Erais. Entonces, mi hermano, desafortunadamente hacen carrera cosas absurdas, ¿no? Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Eso no es bíblico. No es bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que entregó a su Hijo, ¿qué? Para que todo aquel que ¿qué? O sea, que se arrepienta y no persevere en su pecado. ¿Cómo así? Entonces los pecadores para el cielo y el pecado para el infierno. No, el pecado con tu y forro. Claros. No. Eso de que Dios ama al pecador, no. Dios ama al que ¿qué? Al que cree. Al que ¿qué? Se arrepiente. Al pecador, porque dice la palabra Proverbios 28:13, porque aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. No. Ese cuento no lo comamos. Eso es vidrio. Pastor, ¿y qué si fulano faltando un minuto para morirse se arrepintió? No, mi hermano, esto no es así. No nos pongamos pañitos de agua como para querer vernos todos en el cielo como familia. No, claro, hermano, no se arrepintió, no vivió una vida en el Señor, no reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya tienen claro cuál es el lugar. ¿Cuál? Ya listos. ¿Y por qué les da el infierno? No les dé miedo. Si somos de Él, vamos a estar ¿con quién? Con Él, porque Él es ¿quién? Nuestro Dios. Eso tenemos que apropiarnos de ello y enseñarlo para que otros ¿qué? Se arrepientan y crean y sean salvos. De eso se trata, mi hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Recoge. Mi hermano, si Cristo no cambia y no llega a nuestras vidas, hubiésemos estado condenados para la eternidad. Pero Él nos cambió, porque dice la palabra, esto erais algunos. ¿Quién nos cambió? Cristo. Nietzsche atacó con ferocidad a la Biblia y los principios morales y a la persona de Jesús. Y se dedicó todo su tiempo a escribir que Dios no existía. Y me llamó poderosamente la atención una anécdota que vi. Dice que este hombre muere y en la pared muere y dice en la pared: yo viviré convencido siempre de que Dios no existe. Y después de que muere, un tiempo después, un vecino le colocó: señor Nietzsche, usted se murió, Dios está vivo. Señor Nietzsche, usted está muerto, Dios está vivo. O sea, el Dios, escuche, su Señor,
Su Dios, el de la Biblia, está como vivo y siempre va a actuar a tu favor. Este es un tiempo para que Él actúe a nuestro favor. Este es un tiempo de gracia. ¿De qué? De gracia. Esta ilustración rápida. Un hombre contrató un abogado y el abogado le dijo: oye, sí, pero yo te cobro tanto. Y llegó el momento en que le dijo: yo te cobro tanto. Dijo: no, es mucho dinero. Es mucho dinero. No, yo me defiendo solo. ¿Yo qué? Me defiendo solo. Llegó el día del juicio. El juez lo llamó y le dijo: bueno, su abogado dijo: no tengo, yo me defiendo solo. Empezó los acervos probatorios, empezó todo el juicio y el hombre se confundió pensando que iba a ir a la cárcel y todo este rollo y todo este cuento, y dijo: pues me están haciendo muchas preguntas, me confundí, no me puedo defender solo. Y en ese momento llegó el abogado que él no quiso y le dijo: ay, menos mal que usted llegó, abogado. Uy, menos mal, mire, le pago la plata que sea, por favor defiéndame. El abogado le dijo: no, ya no soy tu abogado. No vine para defenderte, ahora soy juez, vine para juzgarte. Hermano, lo que le quiero decir es: aproveche este tiempo para que Él sea su abogado. Y no espere, hermano, a que Él se convierta en su juez. Créalo o no, Él será juez. Y dice la palabra en Apocalipsis: y vendrá y regirá con vara de hierro a las naciones. Viva hoy, hermano. Aproveche este tiempo de gracia para que Él sea su perfecto abogado. Y no espere que el tiempo termine para que Él sea su juez. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No dice conoceréis una de las verdades. La única verdad es ¿quién? Él. No hay nadie más. No hay ninguna otra verdad. Es Él. Y tenemos que aceptar la verdad. No nos podemos portar de otra manera. En Romanos capítulo 1, vaya a Romanos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra, escuche. Romanos 1, 21 dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano se ha envanecido en sus propios razonamientos, se ha desconectado del Creador, se ha entregado a los deseos de la carne. O sea, esto es el pecado. Por eso no ha logrado resolverse desde la palabra quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. No, lo resuelven a través de ¿qué? De filosofías vanas, huecas, dice el apóstol Pablo. Ahora, pastor, ¿es mala la filosofía? Bueno, el término filosofía, se lo voy a aclarar para quien me mira tan acuciosamente. El término filosofía viene de dos palabras. Es que para saber de filosofía hay que estudiar también. Debió de haber sido un estudioso. Es que la gente cree en cosas vanas y huecas y se aferran a eso sin saber ni siquiera de dónde proceden ni quiénes son. Viene de la palabra griega philos, que significa amor, y sophos, que significa sabiduría. O sea que podemos determinar que filosofía es amor ¿a qué? A la sabiduría, no a la brutalidad. Nadie necesita ser muy bruto para creer que venimos de un mono. Se necesita ser muy bruto para saber que venimos de la teoría de la evolución, que hoy soy un renacuajo y mañana me convertí en lagarto, aunque algunos se mantienen en su estado de lagartos. Pero se necesita ser muy bruto para creer en eso, hermano. O sea, se necesita de verdad, hermano, es que es creer que el Dalai Lama es Dios. Y a donde se presenta usa Rolex. Dice que es Dios. Creer que Mahoma, poner a Mahoma al nivel de Jesús. Un hombre que tenía relaciones sexuales a los 14 con una niña de 14 años. Creer que Jesús es igual que Buda, cuando Buda le dijo a sus seguidores: yo no conozco la verdad, busque la verdad. ¿Y qué es la verdad? No existe. O sea, Buda era ateo. O sea, mire,
es que como profesan, dice, escuche, mire lo que dice. Aquí viene algo que me llama la atención rápidamente. Dice la Biblia, escuche, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a quién, como a Dios. O sea, no le dieron su lugar. Por eso la teoría de la evolución está primero, el hedonismo, el humanismo, el ateísmo, el materialismo, ese tipo de filosofías huecas. Además del ecumenismo, ¿no? Qué movimiento tan bravo, hermano. Entonces vino el Papa y se le ocurrió a un pastor decir que el Papa trajo un avivamiento espiritual a Colombia. Hágame el favor, fumó, pero de la de veras. Ese fumó creepy, punto rojo, una vaina de esas fuertes. Se metió su spice. Fuerte, fue poseído por un espíritu de heroína. Por el amor de Dios, hermano, ¿qué es esto? Hombres cristianos que dicen ser creyentes y publicando cosas del Papa. ¿Quién es por el amor de Dios? Que el sucesor de Pedro en la tierra. El vicario de Cristo. Se necesita estar muy fumado, hermano, para creer eso. De verdad, hermano. Pero como no se conoce la palabra, entonces lo tildan a uno ¿de qué? ¿De qué? De legalista. Ay, pastor, pero es que ese viejito tan lindo, tan bonito ese viejito, es que es tan tierno, le provoca uno besarlo. Es lo más depravado que existe, hermano. Esos postulados son depravados de un puro anticristo. Un depravado. Ay, no hable así, ese viejito tan lindo. Pues lea sus postulados y compárelos con el Señor de la Biblia a ver qué dice. Póngalos en una balanza. Póngalos en una balanza a ver qué dice. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no conoce al Dios ¿de quién? De la Biblia. Entonces le parece que el Papa es lo más lindo. Ahora, todo esto con el propósito de probar que Dios ¿qué? No existe, pero también con el propósito de desviar la imagen del Dios de la Biblia. Entonces han hecho y le han vendido a la gente cualquier cosa y la gente se ha hecho su propio Dios, como en tiempo de Israel, cuando el pueblo de Israel le dice a Aarón, porque se demoraba Moisés, le dice: Aarón, haznos dioses, Aarón, haznos dioses. O sea, todo menos Dios, no lo queremos. Que todo lo prohíbe, que todo es no. No al homosexualismo, no a la marihuana, no a la desobediencia, no a la rebeldía. No, levantémonos, haznos dioses, Aarón. Y el Aarón les hizo dioses. Y se fueron de pachanga y pochola. Y le dieron, como dirían el mexicano, vuelo a la hilacha. Unos con otros se casaron tirados al 3. Y resultaron adorando otros dioses. Pastor, esa predicación, no, pastor, pues hermano, no podemos aquí vender otros dioses. Tenemos que predicar al Dios creador, al de la Biblia, hermano. Ahora, ¿qué hicieron? Tergiversaron ¿qué? ¿La imagen de quién? De Dios. Tanto la tergiversaron, hoy hay tanto tergiversado, por no decir tanto demente o loco, que necesita un poco de manicure, o sea, de manicomio, que ya hay algunos que se creen con la autoridad, ¿no? Y sacan pecho y dicen: usted no es quien para juzgarme a mí. Yo no soy quien. Se lo digo, yo no soy quien. La Biblia, sí. Entonces responde la persona: cuando yo tenga que dar cuentas, las daré. Y las daré cara a cara con Dios. Uy, qué susto, hermano. Qué power, ¿no? Que Dios tenga misericordia. Porque ni lo va a ver, lo único que va a escuchar va a ser su sentencia, no más. No, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Vano qué? Razonamiento. Se envanecieron, hermano. No, así como vemos, y lo vamos a ver en el transcurso de estas 4 enseñanzas que nos quedan, veremos sus atributos y su carácter. Porque el Dios nuestro, escuche, iglesia, su Dios
el Dios de la Biblia, el Dios al que usted sirve y al que usted ama, solo tiene un propósito para usted y para mí. ¿Y sabe cuál es? Hacernos bien. Él no quiere sino bendecirnos. Él lo único que quiere es bendecir nuestros hijos, nuestras familias. Pero como Él es un juez y Dios justo, por amor también separa sus ovejas de los cabros. ¿Y sabe por qué lo hace? Por amor. Vamos entendiendo un poco al Señor de la Biblia, al Dios nuestro. Vamos conociéndolo, conozcámoslo. Conozcámoslo, hermano, para llenarnos de esperanza. Conozcámoslo para no caer en el error. Y se tergiversó la imagen del Señor. Y se violó uno de los principales, bueno, principales, no todos los mandamientos son muy claves, pero uno de los puntuales mandamientos. Dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24. No te harás, ni tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe? Se desarrolló la idolatría por tergiversar la imagen de Dios. Y mire, idolatría, aterricemos. Idolatría no es solamente inclinarse ante imágenes de yeso ni de madera. Idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios. Y pueden ser sus hijos, el dinero, su profesión, su trabajo. ¿Amamos la familia? ¿Cuántos aman la familia? Amén, yo amo mi familia, pero no está por encima de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? No está por encima de Dios. ¿O sería qué? Idolatría. Como Dios está por encima de mi familia, yo me postro delante de Dios para clamar por mí, pero ya no es primero. Porque el que puede transformar mi familia es mi familia. A sí mismo no se puede transformar, ni yo lo puedo hacer. Entonces no nos equivoquemos, hermano. Idolatría no es solamente para los romanos. Idolatría también puede ser, escuche. ¿Cuántos escucharon predicar a mi hermano Oscar? Amén. ¿Cuántos saben que va a seguir predicando? Va a tener la oportunidad porque él la anhela vehementemente. Él anhela predicar todo el tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántos saben, hermano, que incluso al interior de la iglesia se puede caer en eso? En idolatría. Entonces alguien en su momento me dijo: pastor, es que a mí como predica el hermano no me gusta, no me llegó. ¿Cuándo predica usted, pastor? Que usted sí me llega a su predicación. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Idolatría. Porque la palabra es una y Dios utiliza a quien quiere para predicar su palabra. Entonces, mi hermano, si usted está en esas, le tengo una noticia. Si usted está poniendo los ojos acá, usted es idólatra. ¿Para dónde cree que se va? Para el infierno. ¿Y yo me voy para el cielo? ¿Quién perdió? Entonces, hermano, los ojos puestos, mi hermano, es en el Señor de la palabra. Amén. Quien la predique, y es un hombre escogido por Dios para enseñar su palabra, punto. Además, usted, si no le gustó, pues váyase. Con eso le evito que usted se vaya para el infierno por idólatra. ¿Sí o no? Es más fácil. Yo le digo: mire, hermano, ¿sabe qué? Váyase de la iglesia. Uy, pero me está echando, pastor. No le estoy evitando que salga al infierno por idólatra. Porque algunos defienden más, escuche, la iglesia, los pastores, y lo que es con mi pastor es conmigo, y con mi iglesia no se mete nadie. Uy, qué pasión, ¿no? Qué vehemencia. Becerro de oro es lo que tiene, hermano. No, defienda el evangelio, defienda al Señor de la palabra, defienda la palabra, hable de Cristo, defienda los principios con vehemencia y apasionamiento. Eso es verdaderamente lo que el Señor demanda y precisa de este tiempo. ¿Para qué becerros de oro? Somos hombres, hermano. Acuérdense cuando estudiamos Hechos, ¿no? ¿Qué hicieron los hombres? Fueron y ¿qué? Se postraron delante de los apóstoles, y el apóstol: no se postre delante de mí. Ya voy. Las señoras del fashion me están haciendo recomendaciones.
Ministerio de Fashion y Moda. Oh. Entonces, mi hermano, no podemos caer en eso. No podemos caer en ese tipo de prácticas idólatras. Tenemos que hablarle a las personas como debe ser. Si tú conoces al Señor de la Biblia, al Dios nuestro, usted habla y predica lo que es. Pastor, disculpe, una pregunta quiero hacerle. Es que ¿cómo le parece que pues estamos asistiendo a la iglesia y pues a mí me gustó una chica, ¿no, pastor? Y pues nos ennoviamos y tuvimos relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Pastor, ahí no pasa nada. Entonces dice el pastor, dice, lleno del amor, el amortiguador será. Dice, no, tranquilos, no pasa nada, eso solamente arrepiéntanse y ya. No, eso no pasa nada. No, aquí no ha pasado nada. Como la mujer ramera, ¿no? Salió después de cometer el ilícito y aquí no ha pasado nada. Mire, hermano, toda decisión y toda determinación tiene una. ¿Usted trata mal a su esposa, recibirá bendición? No. Su oración no pasará ¿de dónde? Del techo. Usted no se porta como mujer sabia y prudente, el fruto que dé será agrio. Punto. Absolutos de Dios. ¿O no? Sí, listo. No le podemos decir a la gente que no pasa nada. No, sí pasa. ¿Y qué pasa? Que usted perdió los años de su juventud. ¿Y qué pasa? Que ya con un hijo ya que luna de miel. ¿Y qué pasa? Que ya no hay ese tiempo para disfrutar a su esposa y a su hijo. ¿Y qué pasa? Van a haber unas consecuencias que tienen que asumir. ¿Y qué pasa? Que va a entrar infelicidad cuando esa damita se dé cuenta la clase de lagarto que le tocó. Sí pasa, hermano. Esto no es que no pasa nada. ¿Que el Señor es un Dios de amor? Sí. ¿Que perdona? Sí. Pero al igual que David, pecas, asumes tus consecuencias. ¿Me hice entender? Dura palabra, ¿no? Dura palabra. Pastor, un poquito de amor, espolvorea alguito, déjenos ver algo, pastor, algo. Pues un poquito, no. A mí la palabra no me dice que haga eso. Si pasa, no provees para tu casa, no pasa nada. Tranquilo, hermano, venga el domingo, arrepiéntase, tenga a su mujer chirosa, chimoltrufia, no pasa nada, para el cielo, papito, para el cielo. No, para el infierno. Ay, hermano, no. Hijos que no honran a papá y mamá, que sí pasa, que no honran a sus abuelos, sí pasa. Que no honramos y no nos inclinamos ante las canas y no pasa nada, sí pasa. Que no llevamos un matrimonio en santidad y no pasa nada, sí pasa. Que no damos buen ejemplo a nuestros hijos y como los vemos, ay, es que mírelo tan lindo. Mire, volteen a mirar este angelito. Ay, tan lindo. Y se porta papá y mamá como quiere y no va a pasar nada con él. Sí pasa. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces pues uno encuentra personas haciéndole uno preguntas insulsas, como les decía yo hoy en el curso. Pastor, ¿existe el infierno? Ay. Pastor, y si yo no me arrepiento todavía, porque es que a mí me cuesta. ¿Qué ocurriría si me muero? Ay, le hacen a unas preguntas que yo digo, Dios, ¿y usted a qué iglesia asiste, hermano? Y le hacen a uno 10, 15, 20 preguntas, y provoca decirle, va, pregúntele a su pastor, para eso le pagan. Pastores que ya le he preguntado y él no sabe. Hoy hay pastores ociosos, hermano, enseñando filosofías huecas, mentiras. Pastores ociosos y perezosos que no estudian, pero que tampoco invierten. Porque usted va a la librería y pregunta por los grandes y buenos libros y nadie los compra. Increíble. Libros dirigidos para ministros y nadie los compra. Eso es un indicativo tremendo. No quieren estudiar. Dice la palabra, no glorificaron, o sea, no le dieron ¿qué? El lugar al Señor. No le glorificaron como a Dios. Dice el versículo 21. Ni le dieron ¿qué? Gracias. Desviaron todo, hermano.
Y el ser humano está en ese proceso hoy. El ser humano está viviendo esos tiempos de desviar y de tergiversar al Señor de la Biblia. Mire, hermano, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia Corintia porque estaba hasta aquí. Pero hasta aquí. Porque entraron unas filosofías griegas, rápido, filosofías griegas, que enseñaron el cuerpo es impuro. Así que lo que hagas con él, esa es la teoría ¿qué? ¿Filosofía qué? Oh, a mis hombres de estudio. Dualista, ¿cierto? Que decía la filosofía a mis hombres de estudio. La filosofía dualista, ¿qué dice? Dice, haga con el cuerpo lo que quiera, que aquí lo que vale es su alma. Y eso entró a la iglesia en Corintia, la iglesia corintia. Y entró tanto esa filosofía que había un joven que tenía relaciones sexuales con la mamá, con la esposa de su papá. ¿Me hizo entender? O sea, tenía relaciones sexuales con la madrastra. ¿Dónde lo aprendió? En la iglesia. Porque en la iglesia había entrado una corriente griega, dualista. Y eso es lo que ha entrado también a las iglesias. Hoy todo ese tipo de corrientes se ha infiltrado en las iglesias. Entonces toca tenerles a los jóvenes rock and roll. A tenerles techno punch. Cristo te amo, te amo Jesús, sí te amo Jesús, y las mujeres se mueven así todas alborotadas, todas escotes hasta el ombligo, minifaldas que parecen cinturones, mano, alborotando la carne. Entonces toca tenerles payasos, toca tenerles punches, rock and roll, sí, en esto, y nos toca tenerles cerveza cristiana. Sí, pues a ver, como para animar, como para entrar en ambiente. Ahí lo vimos hace poco, ¿cómo se llama? Una jornada de noche, una vigilia tecno. La otra cantando el Despacito. Mano, ya se metió eso ya. Y las danzas hoy son bien, las mujeres con sus pantalones bien apretados. Se los metieron con grasa de carnero, pero no importa, ahí les cupo el pantalón. Y moviéndose así, todas estrambóticas. Y esos pobres jóvenes así, todos. Claro, un joven a los 17 con esas hormonas alborotadas que se le salen por las orejas, los ojos. Y ven esas damitas y pues les caen como lobos. La iglesia enferma. ¿De qué? De inmoralidad. ¿No? Sí. Ay, eso es ser legalista. No, es eso, hermano, es eso. No es más. Por eso el apóstol Pablo, volvemos a nuestro texto y dice que no erréis. Versículo 33. ¿Sí? Muy bien. Del capítulo ¿qué? 15. Dice, no erréis. Las malas conversaciones. Aquí el término malas conversaciones hace referencia en griego también, escucha, a malas compañías. A malas compañías. Hermano, su mejor compañero es su hermano en Cristo. Amén. Ay, pastor, pero ahí dice la palabra que Pablo se hizo griego a los griegos. Se hizo, ¿qué? Griego a los gentil a los gentiles. Entonces, ¿usted qué se va a hacer? Bailarín a los bailarines. ¿Sí? Bebedor a los bebedores. No se engañe, hermano. No nos engañemos. Pongamos las cosas en el contexto correcto, hermano. Pongamos las cosas en el contexto correcto. Entonces se va a hacer que fornicario a los fornicadores. ¿Sí? No. A las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué se va a hacer usted? Se va a hacer punchis a los punchis. No. Entonces yo no me alcanzo a imaginar a la hermana María Teresa aquí. O a Lupito diciendo aquí, queremos rock. No me lo imagino.
O sea, no, así no me cabe, hermano. ¿Sí? ¿Me hace entender? Entonces, cuando habla de, escuche, no erréis, las malas conversaciones habla de malas compañías y dice, escuche, porque estas malas compañías ¿qué? Corrompen. ¿Las buenas qué? Costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas. ¿Y cuáles son las buenas costumbres? Las de una vida que conoce al Señor de la Biblia. Mire, escuche lo siguiente. Cuando un joven conoce de la Biblia y tiene esas malas compañías, este joven, cuando no tenía esas malas compañías, su lenguaje era limpio. Pero conoció las malas compañías y su lenguaje es de santo. Cuando no tenía esas malas compañías, la adoración y la alabanza estaban en su corazón. Pero después de sus malas compañías, otras corrientes están en su corazón. ¿Sí? Entonces ya pasó de estos adoradores. Mire, es tan drástico, escuchen, termino acá, es tan drástico que pasan de Paul Wilbur a Furruco el Farruco. Pasan de Marcos Barrientos a Gali Galiano. Ay. Pasan de, ¿cómo se llama la chica que canta, la voz bonita que vino? Pasan de Lilibet, pero, ¿cómo? ¿Quién dijo? Lily Goodman, pasan de Lily Goodman a Paca, la del barrio. ¿Por qué? Por las que malas compañías que corrompen las buenas. Y ustedes como familia nuestra y nosotros como su familia estamos llamados a guardar las buenas y no dejarnos corromper. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Por eso es muy clara la palabra. Y dice en el 34, velad. O sea, ¿estén qué? Vigilantes. Oiga, estén vigilantes, vivan conforme a la escritura. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo se perdió porque le faltó. ¿Y conocimiento en quién? En el Dios de la Biblia. Por eso se perdieron. Por eso se perdieron. Por eso hoy no hay conversiones genuinas. Por eso la gente hoy no reconoce al Señor como el Señor que todo lo es, creador. Él es nuestro Elohim. Amén. Él es nuestro Elohim. Y por eso hoy las predicaciones son likes. Entonces, escuche lo siguiente. 2 horas. Primera media hora, pasen al frente los que van a viajar al exterior. Vamos a orar por ellos. Segunda media hora, pasen al frente los de los cumpleaños. Tercera media hora, pasen al frente los que han adquirido compromiso de matrimonio. 15 minutos, 20 si a lo sumo, de predicación de la palabra. Aquí no, entradita, yo predico largo. ¿Están cansados? Mal les vale. Mal les vale. A ver, ¿quién está cansadito? Levante la manito. Muy bien. Mal les vale. ¿Quién iba a levantar la manito? La hermana se abstuvo. Entonces, mis amados, el tema aquí es conocer al Señor y jamás nos vamos a cansar de conocerle. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú no solamente le conoces en toda su plenitud, no solamente va a ser un tema de conocimiento, sino que escucha, tu vida vas a empezar a vivirla conforme al Dios que todo lo creó. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Dice la palabra, no conozco hasta ahora ninguno que crea que le falte algún bien o su simiente que mendigue pan. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios bueno, fiel, santo y justo.